Hola amigos y amigas, soy Carlos Pamplona, bienvenidos a mi canal de arte. En este nuevo vídeo os voy a mostrar las diferentes herramientas de corte que hay para poder utilizar con la arcilla polimérica. Quedaos hasta el final del vídeo porque así podréis ver todos los consejos que os explico y al final de él veréis uno muy interesante. ¿Lo vemos? Para cortar arcilla polimérica, ya sea Fimosoft, EFEC, Premo, Super Sculpey o cualquier otra marca, existen diferentes herramientas de corte que puedes utilizar. Pero lo primero de todo, y para evitar dañar la mesa sobre la que trabajamos, necesitas una tabla de corte que protegerá la superficie. La que tengo está un poco estropeada, pero todavía sirve para esta función perfectamente. También se puede utilizar una baldosa, simplemente tienes que mirar que no sea rugosa para que la arcilla no coja esa textura. Además, esta misma baldosa se puede meter al horno cuando vayas a endurecer la pieza y así no necesitas cambiarla a otro sitio para hornearla. La primera herramienta de corte que os voy a enseñar es un cortador redondo. Es un cúter cuya cuchilla es circular y haciéndola rodar sobre la masa consigues un corte fino y de calidad. Este tipo de cúter ofrece una gran precisión y tiene una cuchilla muy afilada, por lo que tiene una pequeña protección, como veis, para evitar que se dañe la cuchilla si recibe algún golpe al guardarlo o incluso para evitar algún corte accidental. Dispone también de una parte rugosa que hace más cómodo y práctico su manejo. Como podéis ver en las imágenes, este tipo de cortadores van perfectos para cortar una lámina fina de arcilla polimérica. Hay de diferentes tamaños, por lo que según el uso que le vayas a dar, necesitarías uno más grande o más pequeño. Con este tipo de cortadores evitas arrastrar la masa, cosa que puede suceder en algunos casos al utilizar un cúter normal. Pero si el material que vas a cortar tiene un volumen mayor que una simple lámina, no podrás cortarlo con este porque el eje de la cuchilla tocará antes la masa y no puede llegar hasta abajo. Para esto sí que usaremos los cúters normales que podemos encontrar en cualquier ferretería. Y si quieres un poco más de precisión, te recomiendo un bisturí, ya que la cuchilla es más fina y ofrece una mayor precisión. Incluso dispones de diferentes tipos de cuchillas. Si el bloque de material es más grande y de mayor dureza, como por ejemplo cuando quieres coger un trozo de arcilla polimérica del paquete original, te recomiendo que uses directamente una cuchilla de corte. Hay de diferentes tamaños y con este tipo de cuchilla podrás hacer más fuerza que con cualquier cúter o bisturí. También las puedes usar para hacer cortes rectos y limpios, ya que las cuchillas son completamente rectas y así evitas que te salga algún tipo de curva al hacer el corte. Este tipo de cuchillas también puede servir para despegar la arcilla polimérica de la superficie. Como puedes ver, cada cortador lo puedes usar para hacer diferentes cosas o acabados. Otra herramienta esencial para cortar arcilla polimérica son las tijeras. Recomiendo unas de costura, ya que al tener un tamaño pequeño te ofrecen bastante precisión en el corte, por lo menos para el tamaño de figuras que suelo hacer yo. Como puedes ver en las imágenes, la arcilla polimérica se corta muy fácilmente con las tijeras. Para esto recuerda tenerlas siempre bien afiladas. Otras herramientas de corte muy útiles y de gran precisión son los cortadores circulares, con los que, como su propio nombre indica, consigues círculos exactos y perfectos. Por ejemplo, os muestro esta caja que tengo con un gran número y variedad. Como puedes ver, hay de diferentes tamaños con los que se puede cubrir una gran cantidad de necesidades. Además de estos cortadores circulares, también puedes disponer de otros cortadores con formas más dispares, que podrás encontrar en cualquier tienda de material de repostería, con diferentes formas, tamaños, incluso puedes modificarlos para lograr la forma que necesites y conseguir que todas las piezas que hagas salgan iguales. Además de todos estos cortadores que he mostrado y comentado, siempre puedes utilizar cualquier objeto que te aporte las características o cualidades que necesitas en cada momento para llevar a cabo el recorte. Incluso un objeto tan simple como un tapón de botella, aunque desde luego no te ofrece el mismo nivel de corte, pero bueno, sabes que puedes tirar de tu imaginación y encontrar el accesorio que te permita llevar a cabo el recorte que necesitas.
Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo de los que haga. Nos vemos en el siguiente.